Bienvenidos con Rubén Yaguarí García, internacionalista boliviano, con quien vamos a conversar sobre la crisis política que está ocurriendo hoy día en Bolivia y que está desafiando la estabilidad del presidente Paz. Hola Rubén, quisiera partir preguntándote que nos digas cómo está la situación actualmente en La Paz, cómo se ha ido desarrollando todas estas negociaciones han puesto en una situación bastante crítica la estabilidad política boliviana. Hola, estimado Claudio, gusto saludarte. Bueno, como bien has señalado, en Bolivia estamos pasando una etapa muy crítica eh, de inestabilidad política e institucional, con un gobierno que asumió hace relativamente poco, lleva 6 meses de gestión, el gobierno del presidente Rodrigo Paz, ya atraviesa una crisis que amenaza en la continuidad de su gobierno. Justamente el pedido central, dejando de lado ya eh, pedidos sectoriales eh, que habían hasta hace algunas semanas, el pedido de la gente que está movilizada, de las organizaciones sociales que están en protesta en las calles, es la renuncia del presidente y de eso no piensan retroceder. Entonces, eh, hay una intención de interrumpir el orden democrático y, y el resultado de las últimas elecciones eh, por diferentes motivos que vamos a ir ya hilvanando a lo largo de esta conversación, pero principalmente podemos partir de que eh, esto tiene su origen en que Rodrigo Paz emerge del apoyo de estas organizaciones sociales, de lo que en Bolivia llamamos lo nacional popular, ¿no? Es decir, las grandes masas populares que por no votar por las opciones tradicionalmente neoliberales, ¿no? Es decir, el candidato Samuel Doria Medina en su momento y ya en la segunda vuelta con no votar por Tuto Quiroga, optaron por votar por esta opción, que Rodrigo fue la sorpresa en las elecciones, también ante la situación de que, por supuesto, no iba el expresidente Evo Morales como candidato, y quienes iban, quien fue con la sigla del MAS, de otrora ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, con poco más de 3%, y quien era el presidente del Senado, en su momento muy, bueno, y de hecho muy cercano a Evo Morales, Andrónico Rodríguez, que viene justamente de la organización cocalera, también perdió rotundamente. Entonces, emerge Rodrigo Paz de este apoyo popular, gana rotundamente la, la primera y la segunda vuelta, las gana, y ahora finalmente es como que esta gente, estas organizaciones se sienten eh, decepcionadas, por decirlo menos, por no decir traicionadas, por Rodrigo Paz, que no los ha incorporado en su agenda de gobierno, en, en la misma gestión gubernamental, como tal vez venían acostumbrados, ¿no? Porque también hay que, no nos podemos ir un poco más atrás, no solo a los eh, 15, 20 años del proceso del Estado plurinacional, principalmente con Evo de presidente, eh, si no podemos ir incluso a la Revolución Nacional de la década de los 50, donde Bolivia se ha instalado
un corporativismo muy, muy fuerte. Existía lo que se llama el cogobierno entre, ¿no?, quienes son electos democráticamente, pero también la participación de ciertos grupos corporativos. En Bolivia son los mineros, los campesinos, los trabajadores de distintos rubros, que tenían una participación muy activa en el gobierno y ahora se encuentran al margen. Le demandan esto al presidente. Finalmente está cumpliendo una agenda distinta a lo que había planteado durante la campaña electoral. Entonces, digamos que podemos partir de este punto en el que hay un quiebre entre sociedad política y sociedad civil, hay una especie de desconexión eh, donde estas grandes masas populares no se sienten representadas en el gobierno y como tampoco ganaron eh, los partidos, digamos, ¿no? Masistas o protomasistas, no tienen representación legislativa. Entonces, es un momento muy, muy curioso, voy a decir, en la historia política boliviana porque cuenta con un gobierno y una asamblea legislativa eh, que se ha visto desconectada de gran parte de la población. Hay otra parte de la población que, por supuesto, apoya a Rodrigo Paz y ha tenido que eh, retroceder en su posición porque durante la campaña electoral Rodrigo Paz recibió muchísimo ataque de ser el caballo de Troya del MAS y no del mismísimo Evo, digamos, ¿no? Eh, que venía a dar continuidad a todo el proceso cuando mucha gente estaba también esperanzada, eh, y me incluyo, en un cambio, en darle un giro a la política interna y externa. Eh, yo identifico ese quiebre, esa ruptura entre Estado y sociedad. Y hablabas de esta falta de conexión entre la élite política gobernante y y básicamente las agrupaciones civiles o la sociedad civil. Sin embargo, hay en la sociedad boliviana que se caracteriza por ser hiperdemocrática y por tanto hiperconflictiva en la presentación de demandas, hiperorganizada. ¿Cómo, un gobierno como el de Paz puede conectarse con organizaciones como la COF, los mineros, o estas asociaciones de El Alto, que tradicionalmente han sido muy fuertes, muy bien organizadas, muy eficaces al momento de tener que protestar y tratar de dislocar o interrumpir la vida normal de la ciudad, ¿no? Porque ellos actuaban incluso durante el periodo del MAS. Entonces, un gobierno que tenía conexión. ¿Cómo, cómo ves tú las posibilidades reales que tiene el gobierno de paz de conectarse con estos movimientos que no son meros ciudadanos dispersos, son organizaciones sociales con fines políticos? Mira, como bien indicabas, incluso con Evo Morales como presidente o con Arce luego, eh, estas organizaciones en distintos momentos, valga la redundancia, pero se organizaban en función de ciertas demandas eh, que tuvieron un costo político significativo para estos gobiernos anteriores que se supone que eran parte de su bloque. Ahora te imaginarás cómo es ahora que partimos de este contexto que decíamos, ¿no?, entre sociedad política y sociedad civil. Y, y para quienes nos están viendo de cualquier parte del mundo y no conocen cómo funciona, si se quiere, Bolivia,
Bolivia yo creo que tiene un Estado bastante débil en un sentido institucional y una sociedad política muy fuerte, ¿no? Muy organizada. ¿No? Ante la ausencia de Estado, ha habido organizaciones, como decía, por rubros, los obreros, los mineros, los campesinos, también en un sentido regional, ¿no? Ha habido muchas regiones que históricamente el Estado boliviano centralista no ha estado, entonces hay representaciones de la sociedad civil, como de donde yo vengo, del Comité Pro Santa Cruz, la organización de organizaciones de, de la sociedad civil, que en su momento ha significado también un contrapeso importante en el gobierno del MAS. Entonces, así funciona Bolivia. Hay una democracia peculiar en la que hay mucha participación y la sociedad civil quiere participar. No nos conformamos en Bolivia con votar cada 4 o 5 años, eh, delegar el poder a ciertos representantes y esperar que lo hagan bien, ¿no? Sino que hay un control ciudadano, una participación política muy activa. Eh, Esto puede ser bueno como malo, porque también, dependiendo del repertorio de movilizaciones, puede tornarse muy violento o eh, con los bloqueos de caminos eh, se perjudica la economía entera, cosa que ahora en un momento tan sensible, estamos en una crisis económica, una recesión muy profunda, crisis de divisas y crisis energética, etcétera. Por supuesto que perjudica y ahonda más eh, la crisis, ¿no? Crisis económica. Entonces, eh, puede ser contraproducente y a eso también están jugando los, los movimientos sociales, ¿no? A desestabilizar, eh, aprovechando que la situación no es favorable, porque no es lo mismo que hace 15, 20 años que los precios internacionales y la bonanza que favoreció al gobierno de Evo Morales le daba pues otro juego de cintura político, digamos, ¿no? En cambio ahora no es tan fácil, estamos en un proceso de reducción del Estado, de austeridad, de vacas flacas, ¿no? Como se suele decir. Respecto al diálogo, lo veo poco posible porque creo que el gobierno ha tenido eh, ciertas falencias en este sentido porque ha dejado que se acumule mucho, que crezca la marea y, y ya se vuelve incontrolable a tal punto de que ya la central obrera y distintos sectores han dejado de lado sus demandas o incluso cumpliéndoles las demandas como la abrogación de la ley de tierras, la ley 1720, eh, no se han quedado conformes con eso porque ahora la única exigencia, el único punto del pliego petitorio es la renuncia del presidente. Tampoco quieren retroceder de eso, ya no, como decía, no son demandas sectoriales, sino que simplemente quieren que se vaya eh, el gobierno y volver ellos, ¿no? Que vuelva el gobierno eh, nacional popular, si el término cabe, o un gobierno de este estilo más populista, más nacionalista o soberanista, eh, frente a, como decía, el incumplimiento de ciertas eh, promesas electorales que diferenciaban a Rodrigo Paz de otros candidatos, ¿no? De Tuto, de Samuel, etcétera, que, por ejemplo, eh, implicaba el no endeudamiento con el FMI, ¿no? Y lo que está haciendo Rodrigo es un proceso de endeudamiento con el FMI. Y también usan banderas propias digamos, ¿no? de las luchas de los años 90 o inicios de los 2000,
eh, que no son del todo ciertas. Por ejemplo, dicen, Rodrigo Paz está buscando privatizar todas las empresas, comenzando por YPFB, ¿no? La petrolera boliviana, o BOA, la aerolínea, o etcétera, etcétera, todas las empresas, cosa que no es cierta. O sea, está claro el lineamiento de que no se van a privatizar, pero sí darle, digamos, ¿no? Un giro para que tenga mayores eficiencias. Hay muchas empresas estatales en Bolivia que se crearon en los últimos años, en los anteriores gobiernos, que son absolutamente ineficientes, que operan a pérdida. Entonces, en el caso de YPFB, por ejemplo, se está tratando de dar un nuevo enfoque donde se abra un poco el mercado para la comercialización de combustibles y que los privados puedan importar combustibles y poner su, ¿no? Su estación de servicio, eh, su gasolinera y vender libremente y que YPFB vuelva en realidad a sus funciones de origen, a las que fue creada hace, hace ya casi un siglo, que era de exploración y de explotación de hidrocarburos, cosa que se ha abandonado y eso es lo que nos ha llevado un poco a esta crisis energética. También hay cosas que están muy, digamos, sonadas o que siguen un poco el discurso de las luchas antineoliberales, ¿no? De hace 25 años, comparando a Rodrigo Paz con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, y ahora dicen no lo vamos a sacar como a Goni, va a salir huyendo en helicóptero. Esa es la tensión que hay ahora. No veo mucha posibilidad de diálogo, a pesar de las invitaciones del gobierno, porque ya estos movimientos están tan radicalizados y está tan polarizada la situación que no quieren o no le encuentran sentido sentarse a dialogar con alguien que simplemente quieren que renuncie, que no esté ahí. O sea, si se sientan a dialogar será con el próximo presidente, porque sus demandas ya se limitan a la renuncia en sí misma. ¿Por qué? Porque no les ha abierto las puertas, como decía, a su tiempo. El gobierno, identifico que ha dejado que esto escale demasiado y ahora está en la situación en la que está. ¿Cuáles son las demandas centrales que se están presentando al gobierno y las que han generado esta ola de protestas? ¿Cuáles son las principales? ¿Quiénes las están presentando? ¿Y acaso estas demandas se articulan en algún proyecto político tal como vimos en los 2000 con las revueltas que hubo contra Sánchez de Lozada o el mismo Carlos Mesa? Bien, a ver, eh, lo cierto es que no es comparable. Hay mucha gente que alegremente compara estos procesos. En, en principios de los 2000 había un proceso cargado de muchísima legitimidad y había además un proyecto de Estado. Es más, eran dos proyectos de Estado que entraron en pugna, que podemos llamar un proceso de luchas interhegemónicas, dos proyectos de el Estado plurinacional y el Estado autonómico, ¿no? El Estado plurinacional, ya sabemos que es el que finalmente venció, y el Estado autonómico que venía principalmente de Santa Cruz y luego lo que se articula como la media luna. Ambos eran proyectos antineoliberales a su manera. Y del proyecto del Estado plurinacional emerge Evo, pero pudo haber sido cualquiera. Pudo haber sido Felipe Quispe, pudo haber sido eh, cualquiera que haya emergido de esta acumulación histórica de memoria corta, ¿no? Digo, porque no solamente era una demanda al proceso inmediatamente anterior, que era el neoliberalismo, sino también tenía unas reverberaciones eh, anticoloniales, antirepublicanas. Entonces, eh,
A ver, la actual, eh, yendo a lo concreto de tu pregunta, eran, y digo eran, porque como te digo, ya se han abandonado, digamos, ¿no? Como demandas sectoriales, como demandas puntuales, para simplemente exigir la renuncia, como una especie de capricho, digamos, pero era del parte de la central obrera principalmente un aumento salarial del 20%, que responde al indicador de el aumento de 20% en la inflación. Por tanto, 20% tendrían que subir los salarios. Y entre paréntesis, en un país que es sumamente informal, si no es el más informal de, de Latinoamérica, no sé cuál otro, eh, sería más, pero el 85-90% de la población en Bolivia está al margen de la economía formal. Es decir, no recibe un salario fijo. Entonces, es un poco absurda, es para algunos sectores, como por ejemplo los mineros, que ganan, de por sí ya ganan bastante bien comparado con la media boliviana, pero quieren un aumento que es matemáticamente imposible, aumentar 20%, porque tradicionalmente en Bolivia, el 1 de mayo, ¿no? Por el Día del Trabajador, etcétera, había un incremento, pero siempre era de 3, de 5%, una cosa así razonable. Pero en el caso del gobierno de Rodrigo Paz ya se hizo en enero, ya se realizó y ahora es como que están demandando un nuevo incremento salarial. Eso por un lado. Eh, por otro lado, eh, el gobierno de Rodrigo Paz priorizó una norma, o sea, la promulgación de la ley 1720 de tierra. En palabras sencillas, eh, modifica eh, la tenencia de la tierra y permite que el pequeño productor pueda transformarse en mediano productor y pueda acceder a créditos, pueda disponer de este, de este territorio pequeño, digamos, ¿no? Que está protegido por la normativa anterior, de modo que se pueda financiar. Y la crítica a esto es que eh, lo que resultaría, entre comillas, que grandes terratenientes terminarían comprándole sus pequeñas parcelas a los pequeños productores. Es decir, un retorno, mayor concentración de la tierra. Entonces los campesinos han hecho una marcha desde la Amazonía, desde el departamento de Pando, que es frontera al norte con Brasil, hasta La Paz, eh, más de 20 días de marcha. Llegaron y esta ley se promulgó. Y el gobierno cede en esto y no están contentos. Y se cede en otra cosa y tampoco están contentos. Se los invita a negociar y resulta en nada. Como digo, ha escalado a un punto en el que ya han llegado otros grupos, llegado los mineros, hace unos días estaban dinamitando todo el centro paseño, lanzando dinamita a instituciones públicas, a la policía, en este lenguaje tan violento de protesta que tienen los mineros, histórico, ¿no? No es de ahora. Y, y bueno, esta es la situación, Claudio. No veo mucha posibilidad de diálogo porque están empecinados y es así, es que quieran, que de hecho ya ha ocurrido, que quieran ir a... yo encuentro que incluso si hay algunos de los dirigentes dialogar con el gobierno y llegar a un acuerdo, sencillamente son desconocidos por las bases y los tildan por último de traidores o una cosa así. Dicen, no, nosotros no negociamos con el gobierno. Entonces, porque lo que queremos es la renuncia. Y lamentablemente hay ese nivel de intransigencia política de parte de la Central Obrera, de parte de la FEDSUB-TV, que es la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y otros movimientos,
también muchas de las ONGs que operan en Bolivia, que tienen financiamiento extranjero y siguen un poco esta agenda ahora en contra, digamos, ¿no? Del gobierno de Rodrigo Paz, que en gran parte apoyan logísticamente, voy a decir, por no decir que financian a estos grupos, tienen financiamiento del narcotráfico, no es algo que pueda comprobar con un papel, pero Evo Morales, entre otros, tienen muchos intereses ahí porque también el gobierno de Rodrigo Paz ha dado golpes muy duros al narcotráfico, ¿no? Ahora estamos viviendo en Bolivia un proceso de rearticulación de, del narcotráfico porque se ha dado un golpe duro con la detención, con la participación de la DEA, de Sebastián Marcet, que es probablemente el mayor narcotraficante a nivel de Sudamérica, uruguayo, pero que vivía chocho de la vida, como decimos aquí, en Santa Cruz de la Sierra, en mi ciudad, e iba de una casa a otra y jugaba fútbol, tenía nacionalidad brasilera y mucho tiempo protegido por los gobiernos anteriores, particularmente por el gobierno de Luis Arce. Se están tocando muchos intereses, digamos, ¿no? Ha habido en Bolivia un recambio que, por supuesto, consigo tensiones, eh, ¿no? Con unas nuevas correlaciones de fuerza que desplazan, digamos, ¿no? Algunos espacios de poder que tenían en otros momentos algunos de estos dirigentes y algunos de estas organizaciones. Bolivia con el cambio de gobierno y ya desde algunos años eh, parece que vive una suerte de crisis estructural en diferentes ámbitos. Yo creo que hemos abordado una crisis estructural que es la crisis estructural política o este momento de rearticulación de fuerzas que se está viviendo producto de la llegada al poder de un gobierno como el de Paz. Pero hay otra crisis estructural que es la económica. Ya Se, se creía era una tierra flotando en gas, así es como se vendió la imagen del país en los 90, en los 2000. Fue así como también fue exitosa durante las últimas 2 décadas con tasas de crecimiento económico altas. Duplicaron su economía unas 4 o 5 veces en estas últimas 2 décadas. Pero como tú ya anunciaste, eh, el rol de la petrolera boliviana eh, tiene que estar hoy día en un proceso de reajuste. El país, por lo visto, no le quedan reservas de gas o por lo menos reservas para explotar o explotadas. Cuéntame cómo está viviendo hoy día Bolivia su situación económica y cómo ves la gestión del gobierno. Bien, a ver, voy a comenzar con la cuestión energética, hidrocarburífera, y de ahí pues, se puede abordar otras cuestiones de la economía. Y es que hay que entender lo siguiente, vamos a hacer un poco de antecedentes. El 2004 se establece la ley de hidrocarburos, que sigue vigente hasta el día de hoy, y se establece la subvención del precio de los eh, combustibles, ¿no? Eh, para la población, para el consumo, en un precio sumamente bajo, o sea, fuera de Venezuela, situando Venezuela, Bolivia tenía el precio más bajo de la región, era alrededor de 3,70, 3,74 bolivianos, un litro de gasolina, con el tipo de cambio.
pero digamos 50 centavos de dólar en su momento. Y el precio congelado aquí, ¿no? En Bolivia durante muchos años, desde más de 20 años, que no tenemos una fluctuación de precios como puede ser en cualquier otra economía. Esto condicionó eh, la crisis actual que tenemos. Y sumado a eso está como antecedente también la nacionalización de los hidrocarburos. Más que una nacionalización como tal, fue una renegociación de los contratos, porque no es que ya no operan petroleras extranjeras en Bolivia y todo lo hace la estatal, ¿no? No es así, porque no tiene la capacidad la empresa estatal petrolera de hacerlo, pero sí se estableció otro marco de, de reparto de la renta, que el 82% queda para el Estado y el 18% para las empresas. Por lo tanto, resulta absolutamente repelente, es decir, que ahuyenta, digamos, ¿no? Las inversiones extranjeras, por tanto, no ha habido mayor exploración más que los pozos que ya se habían explorado y comenzado a explotar en la época neoliberal. Entonces, lo que hace el gobierno del MAS con Evo es no solo que mantiene esta subvención, que ya venía desde antes, sino que ¿no? Las reservas que hay ya se fueron agotando, ya no tenemos la capacidad de exportación que teníamos, que generó una bonanza como nunca antes. Hay quienes comparan de que, de que Bolivia recibió con el gas incluso más que lo que eh, recibió con el Cerro Rico de Potosí. Entonces, es una cantidad inmensa, 60.000 millones de dólares que ingresaron por la renta gasífera, y que mucho de ese dinero y gran parte de las reservas que ya se las terminó de agotar Luis Arce en el anterior gobierno, de las reservas internacionales netas, es decir, las divisas, se destinaron a compensar esta subvención, ¿no? No porque en Bolivia cueste un litro de gasolina 50 centavos de dólar, significa que cueste así en el resto del mundo. El Estado tenía que eh, compensar esa diferencia de precio. Por tanto, en realidad, el tema de fondo en la crisis económica de Bolivia es escasez de divisas. No hay dólares. Por tanto, el tipo de cambio se dispara. El año pasado, cerca de 20 bolivianos, entre 15 y 20 bolivianos. Ahora el precio de mercado real está alrededor de 10. Está bien, ¿no? Manejable. Se acabaron las divisas a punta de importar combustible. Cuando ya no había divisas, ya no sabía qué hacer el gobierno de Luis Arce. Lo que hizo es comenzar a explotar oro, ¿no? O sea, que los mineros exploten oro y él les pagaba en bolivianos y ellos vendían, exportaban e ingresaban esos dólares y a su vez los destinaba a la compra de más combustible, porque, bueno, el boom petrolero de Bolivia ya pasó hace unos años, entonces ya no tenemos la misma capacidad de refinación de combustible y no se tomaron ciertas decisiones que para mí eran estratégicas y que creo que hasta ahora no se las toma tan en serio, y que tiene que ver con Chile, por ejemplo. Con Chile en la década de los 70, si no me equivoco, en 1972,
el oleoducto Arica-Sica, que era justamente en esta época del boom petrolero y era con la pretensión de exportar petróleo de Bolivia hacia el mundo a través de Chile. Ahora lo que necesita, ahora no digo ahora, ayer y desde hace varios años que ese oleoducto debió haberse revertido, de modo que Bolivia pueda importar crudo a través del oleoducto y refinarlo en Bolivia para abaratar costos y tener nuestro propio combustible. Son muchas decisiones que no se han tomado y ahora, claro, hay mucha gente que pretende que el gobierno de Rodrigo Paz en 3 meses o en 6 meses haya resuelto lo que eh, hicieron y deshicieron en 20 años de gobierno socialista del MAS. Es un poco compleja. Luis Arce se fue, eh, entregó una economía absolutamente desbaratada, sin ningún rumbo, y ahora es en esas condiciones que ha tomado el gobierno de Rodrigo. Y probablemente tampoco está tomando las decisiones más certeras y entró con la promesa de que no iba a ser un no iba a implementar medidas de shock, ¿no? Como proponían justamente tú, Totamuel, etcétera, sino que iba a ser mucho más progresivo, por eso conquistó un poco el voto de la izquierda, y centroizquierda, eh, porque no iba a haber estas medidas como el del famoso decreto supremo 21060 de 1985 que dio inicio a la etapa neoliberal, ¿no? A pesar que la mayoría de los economistas creo que han llegado al acuerdo de que lo que Bolivia necesitaba son medidas de shock, ¿no? Para restablecer eh, la economía, que el tipo de cambio vuelva a estabilizarse, se pueda generar las condiciones de libre exportación para que ingresen más divisas, etcétera. Entonces, esa es la situación económica y no ayuda, me voy a ir un poco a mi campo, que es el mundo de la geopolítica y las relaciones internacionales. Eh, por supuesto que no nos ayuda que haya un bloqueo del estrecho de Hormuz y que el precio de barril de petróleo se haya tirado a $108, el Brent, hasta el último que vi, que es el precio referencial que tenemos en Bolivia. Y lo que se hizo es quitar eh, parcialmente la subvención y tenemos el precio congelado a $64 en Bolivia. En Bolivia es como que no esté pasando nada en el mundo y esté el precio del barril a $64, cuando no es así, ¿no? Porque al final alguien tiene que compensar esa diferencia y encima, por malas decisiones, se importó, y esto es muy importante porque hace parte de gran parte del descontento social que hay en Bolivia, se importó de una empresa que no voy a mencionar, pero una de las grandes comercializadoras y transportadoras de hidrocarburos, de combustible, un combustible que seguramente lo encontraron barato, ¿no? En el mercado, pero que resultó siendo un absoluto perjuicio para básicamente todo el parque automotor boliviano. No solo o sea, los vehículos particulares, de transporte público, sobre todo la gasolina, los que usan gasolina, no tanto con el diésel, sobre todo la gasolina, que era una gasolina de muy mala calidad que terminó dañando los vehículos. Entonces mucha gente tiene los vehículos en los talleres mecánicos porque se les arruinaron los inyectores o alguna cosa del motor porque es por esta gasolina contaminada. Entonces, uno de los que mejor les está yendo en esta crisis es justamente a los mecánicos eh, de vehículos, que pues, todo el mundo tiene su vehículo,
su moto, lo que sea, en el taller por el perjuicio. Entonces hay mucho descontento de la gente porque, claro, se ven perjudicados porque el combustible está encima que subió el precio, ¿no? Lo que eran 3.74 ahora está en, en 6.96, si no me equivoco, boliviano, parcialmente la subvención. Entonces, encima que es más cara, que no es el precio real, ¿no? Porque el precio real sería unos 15, 14, 15 bolivianos, digamos, ¿no? Un litro de gasolina con el barril de petróleo a 108. Entonces, encima que se subió el barril de petróleo, perdón, el precio de del combustible, digamos, ¿no? Al consumidor final, es una gasolina que te arruina el vehículo. Entre otras cosas, ha habido de hecho un paro de transporte, del transporte público, porque justamente por este motivo. Entonces es una acumulación de descontento que, como digo, hay cosas que se les puede atribuir al gobierno actual. La mayor parte del problema viene de las gestiones anteriores, eh, que creyendo hacer bien las cosas, ¿no? Al mantener la subvención, al establecer estas condiciones, donde básicamente una empresa petrolera que viene a explotar hidrocarburos en Bolivia no tiene un margen de ganancia, digamos, no atractivo, etcétera, eh, nos llevaron a las condiciones actuales que tenemos en la economía y que nada es lo que estamos viviendo ahora, porque se estima que para 2027, entre 2027 y 2028, ya Bolivia va a comenzar a tener apagones de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque en Bolivia el 72% la energía eléctrica, de la producción de energía eléctrica, viene de termoeléctrica, es decir, del gas. Y si no hay explotación del gas, obviamente no hay energía eléctrica. Otro poco es hidroeléctrica y de eólica y solar es muy, muy poco, realmente muy poco, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica y en realidad yo creo que no hemos tocado fondo en la crisis. La crisis que se vivió en el gobierno de Arce, que eran colas por combustible y escasez de no solo combustible, sino de alimentos, de varias cosas, ahora lo que ha heredado el gobierno de Rodrigo Paz es peor y yo, como digo, creo que no hemos tocado fondo. Así que Bolivia no tiene a futuro, creo, días muy felices, por lo que tristemente yo puedo ver en el panorama. Rubén Yaguarí García, muchas gracias por tu análisis. Será hasta la próxima. Estimado Claudio, un gusto. Espero que nos veamos pronto. Gracias.